Me llamo Valeria Morales Ruiz. Tengo 31 años. Vivo en Guadalajara, Jalisco, en un departamento pequeño sobre la calle Independencia, con vista a un patio donde se acumulan macetas viejas y el sonido de las conversaciones de vecinos. Mi vida ahora es austera, hecha de turnos nocturnos en una librería independiente, cafés con leche a las 2 de la madrugada y sesiones de terapia a las que llego con las manos aún temblando. Emocionalmente, me siento como si viviera en una casa a la que le arrancaron una habitación, con el vacío evidente, con los muebles que aún huelen a esa presencia que ya no está. Estoy cansada, pero tan despierta que a veces la verdad me duele con una nitidez que me obliga a escribirla, a decirla en voz alta. Antes de seguir, si te gustan las historias reales que te agarran del pecho, por favor considera suscribirte. Compartir esto no es fácil para mí, pero si alguien allá afuera necesita escucharlo, entonces habrá valido la pena. Recuerdo la primera vez que mis padres adoptivos me dijeron que debía estar agradecida. Tenía 9 años. Estábamos en la cocina de la casa de campo en Zapopan, el sol pegando en los azulejos, una olla de mole reposando en el fuego y la abuela de mi madre canturreando en voz baja mientras pelaba cebollas. Mi madre adoptiva, Marisela, se secó las manos en el delantal y me miró con esa mezcla de orgullo y disciplina que ella creyó siempre necesaria. Valeria, dijo, recuerda siempre lo mucho que te dimos. No todos tienen la suerte de entrar a una familia como la nuestra. Debes estar agradecida. Su voz no era violenta. Era la verdad domesticada, la especie de consigna que se repite para calmar la culpa. Yo asentí, pequeña, con la sensación de que la palabra, agradecida, era una cuerda que me mantenía atada a su buena voluntad. Cuando eres niña, el agradecimiento se convierte en moneda y en cadena. Te lo enseñan como una virtud, pero a mí me lo enseñaron como una obligación. La casa en la que crecí olía a café colado, a jabón de azul y a la madera vieja del comedor. Mis padres, Marisela y Ricardo, tenían una presencia que llenaba espacios, la risa profunda de él, el silencio calculado de ella. Eran gente de clase media alta, con una pequeña empresa de construcción que funcionaba en la ciudad y un coche negro que a veces nos llevaba a la playa. Me dieron libros, ropa nueva, viajes. Me dieron todo lo que una niña puede pedir. Y me dijeron que porque me habían dado tanto, debía corresponder con gratitud y sumisión. Con los años, esa lección se volvió herramienta. Cuando empecé a buscar independencia, me encontré con límites invisibles, comentarios sobre familia cada vez que quería mudarme, probabilidades calculadas sobre mi trabajo cuando sugería estudiar en otra ciudad, y esa insistencia en que la vida me debía algo por haber sido rescatada. En voz baja, en la mesa, en los cumpleaños, una frase retornaba como un latido: deberías estar agradecida. Era una caricia envenenada. Si hasta aquí esto te está resonando, un like ayuda a que más personas que han pasado por algo parecido lo encuentren. No me mires, me cuesta pedirlo, pero me ayuda a saber que no estoy sola. El primer quiebre sucedió cuando cumplí 25 años y, a la vez, ellos supieron que su salud ya no era la misma. Ricardo tuvo un infarto leve que dejó sus manos más temblorosas y su voz más frágil. Marisela empezó a caminar con una prisa extraña, cuidando documentos como quien guarda un tesoro. La conversación que cambió todo fue una tarde de lluvia, el agua golpeando la lona del coche en la cochera, mientras yo sostenía una taza de té que ya se había enfriado. Valeria, me dijo Ricardo, con la voz arrullada por una culpabilidad que antes no conseguía reconocer. Sabes que todo esto, la casa, el negocio, no puede quedarse sin rumbo. Hay cosas que hay que arreglar ahora. Es por tu bien. Me sentí, por un instante, privilegiada. Después me invadió algo más frío, la frase, por tu bien, que tantas veces había ocultado control. Me pidieron que firmara unos papeles, me dijeron que eran simples autorizaciones para gestionar cuentas bancarias en caso de que algo le sucediera. Me dijeron tantas veces para estar agradecida. Firmé, confié, porque esa era la lógica familiar que me habían instaurado desde niña. Y lo hice pensando que, en mi ingenuidad, era lo correcto. No fue hasta meses después que comprendí la red que se tejía alrededor de esas firmas. Aquella tarde en la que regresé a la casa grande tras un turno nocturno, encontré la puerta principal cerrada con llave y, al ingresar por la puerta de servicio, el silencio, nada estaba en su lugar. Sus fotos ya no colgaban en la pared. Mis cajas con apuntes sobre la universidad habían desaparecido. Y sobre la mesa del comedor, un sobre grande con mi nombre. Dentro, una escritura notarial. La casa había sido transferida a una sociedad familiar a nombre de Ricardo y de mi medio hermano, David.
El negocio, reestructurado en una empresa con un nuevo apoderado que resultó ser el abogado de la familia. Mis autorizaciones firmadas habían servido para algo que nunca me habían revelado, no eran medidas para protegerme, eran herramientas para garantizar su control. Me sentí como si mi piel hubiera sido arrancada en silencio. Llamé a la abogada que nos había asesorado antes, me dijo, con frialdad profesional, que todo era legalmente posible si las firmas estaban en los formularios correctos. Llamé a Marisela, que me contestó desde otra línea, con una voz entrenada para la calma. Hija, dijo, lo hicimos por ti. ¿No lo ves? Si no hubiéramos actuado, todo podría haber ido a gente que no querrías que lo tuviera. Solo pedimos que confiaras en nosotros. Esa confianza, enseñada y exigida desde niña, se volvió contra mí. Fue entonces que entendí la precisión del golpe, me educaron para agradecer y con esa gratitud me quitaron todo. No fue un robo estruendoso, fue una sucesión de decisiones administrativas vestidas de cuidado. Lo que siguió fue una serie de pasos que, a la distancia, me resultan casi mecánicos, llamadas, papeles, consultas con abogados que cobraban tarifas altas por decirme lo que ya intuía, que la ley favorece al que tiene títulos, no al que tiene recuerdos. Pasé semanas en despachos con olor a café quemado y alfombras mullidas, firmando autorizaciones para que me representaran, pidiendo copias de escrituras, cruzando miradas con funcionarios que parecían medir la dimensión de mi pérdida por la etiqueta de mi ropa. ¿Firmó usted voluntariamente esos documentos? Me preguntó una abogada en su oficina, con sus gafas apoyadas en la punta de la nariz. Sí, dije. Los firmé creyendo en ellos. Entonces, desde el punto de vista legal, fue un acto consciente. La palabra, consciente, sonó como una sentencia. ¿Cuándo se convirtió mi confianza en consentimiento? Me enfrenté a la crueldad de que mi historia personal no siempre cuenta frente a un contrato. Y así, mientras yo intentaba reconstruir el porqué, ellos movían las piezas con una calma casi ritual. Se vendió un terreno que yo pensaba que sería mío. Una cuenta que creí compartida quedó en ceros. Me bloquearon del acceso a documentos de la empresa familiar con la excusa de temas fiscales. Era como si un velo se hubiera tirado sobre mi vida y nadie, excepto yo, se diera cuenta. La traición más dolorosa vino de alguien a quien consideré hermano durante años, David. Él era 15 años menor que yo, hijo biológico de Ricardo con una mujer a la que nunca nombró en la mesa. Él había crecido como la otra mitad de una familia que yo había intentado, torpe y fervientemente, proteger. Cuando fui a buscarlo, esperando al menos una defensa mínima, encontré en su mirada la exacta medida de la distancia que ahora nos separaba. Valeria, me dijo David, con un tono que pretendía ser neutral. Papá y mamá estaban preocupados. No fue contra ti. Es que, bueno, la empresa necesita estabilidad. ¿Estabilidad para quién?, respondí. ¿Para ustedes? ¿Para la que ya no existe sino en fotografías? Su silencio fue una bofetada. David, que había compartido meriendas y tardes de verano conmigo, ahora se ponía tras el escudo de la necesidad. No hubo gritos. No fue un drama explosivo en la sala. Fue la frialdad de la conversación en la que me explicaron, con cuidado, que debía asumir mi nueva realidad. Me ofrecieron una ayuda, que tenía nombre y cantidad limitada, como quien da una caridad. El agradecimiento que me habían exigido se convirtió en una cláusula económica. De madrugada me fui a la azotea de la casa, esa azotea que ya no me pertenecía pero en la que pasé tantas noches mirando estrellas, y vomité, física y metafóricamente, todo lo que llevaba dentro. El frío del azulejo me pegó a los dedos de las manos, mi respiración era un animal desbocado. La sensación de bomberos que empiezan a apagar un incendio llegó tarde, mi vida ya estaba medio quemada. Si te encuentras en algo parecido, por favor escribe en los comentarios. Leeré todo lo que digan, las historias construyen una especie de puente para los que estamos cruzando. Empecé a investigar por mi cuenta. Fui a notarias, pregunté por documentos de adopción, hurgué en archivos antiguos. Lo que descubrí fue un mosaico de medias verdades, la adopción que me habían prometido existía, sí, pero en una fórmula incompleta. Había una cesión de patria potestad, firmada por alguien cuyo nombre no reconocía, una mujer que resultó ser la que me dio a luz, y esa carta estaba fechada en una época en la que mi madre biológica había desaparecido de la escena pública por motivos que nadie nunca mencionó en voz alta. Me sentí como una persona que descubre que su propia historia fue escrita en tinta borrada, había líneas que faltaban. Y mientras yo excavaba,
comenzaron a aparecer otros rostros, otros silencios. Vecinos que se habían enterado de la reestructuración empresarial me dijeron, con miradas bajas, que cuando intenté hablar públicamente se me respondió con filtraciones sobre problemas emocionales que yo supuestamente tenía. No solo me habían despojado de bienes, habían puesto en circulación una narrativa que cuestionaba mi credibilidad. Empezaron rumores, pequeños y letales, que corroían la confianza que había construido con mi entorno laboral y social. La noche que me llamaron para decirme que habían iniciado un procedimiento legal para impedir que yo tuviera acceso a datos financieros de la empresa, me agarró una sensación de surrealismo. La misma gente que me había dicho, debes estar agradecida, ahora tramaba cerrar las puertas de cualquier recurso que pudiera reclamar. Me sentí estigmatizada, infantilizada. La gratitud se había convertido en una camisa de fuerza legal. En esas semanas las noches se volvieron un desierto de insomnio. Sentía el cuerpo acalambrado, con una lengua metálica en la garganta que recordaba los nombres de los lugares donde había vivido. El miedo se instaló junto a una determinación que desconocía, la misma injusticia que me oprimía empezó a encender en mí una rabia clara. No era la furia explosiva que imaginas en una historia de confrontaciones, era una rabia fría, como hielo en el estómago que, extrañamente, me dio claridad para seguir. Fui anotando todo, fechas, conversaciones, frases. Un archivo que, con la paciencia de la herida, se convertiría en mi arma. Investigar a mi madre biológica fue como abrir una caja de madera cubierta de polvo. Su nombre, Laura Elena Ríos. Nació en un pueblo pequeño cercano a Tepatitlán, su letra en la carta de cesión era temblorosa, con faltas de ortografía que delataban prisas y exhaustas noches. Localicé a una prima suya que, tras dudar, accedió a hablar. Ella tuvo que dar a una niña para que tuviera futuro, me dijo, con la voz rota. Pero no era una entrega tranquila. La sacaron del pueblo. La amenazaron. La palabra, amenaza, se convirtió en un imán. ¿Quiénes la habían amenazado? ¿Y por qué nadie me lo había contado? Cuando confronté a Ricardo sobre eso, su cara se endureció como un muro que no quería ser atravesado. Valeria, dijo, tú no necesitas saber todo. Esto solo te haría daño. ¿Quién la presionó? Insistí. Circunstancias. Mejor seguir adelante. La manera en que esquivó la pregunta confirmó mis peores sospechas, había complicidad. Empecé a entender los espacios vacíos de mi historia, la discreción forzada, los silencios en las cenas, las miradas que se desviaban. Había piezas que no solo eran vergonzosas, eran peligrosas para quienes, como Ricardo, habían construido una vida sobre la apariencia de rectitud. En una tarde húmeda me fui al pueblo de Laura Elena. El trayecto en autobús me volvió el cuerpo un tambor dolorido, el aire tenía notas de tierra mojada y guayabas maduras que alguien vendía en la parada. El pueblo olía a tortillas recién hechas y a madera quemada. Cuando pregunté por ella, todos bajaron la mirada. Finalmente, una mujer mayor me condujo hasta una casa de paredes agrietadas y ventanas con cortinas descosidas. Laura estaba sentada en una silla de mimbre, con manos huesudas que tejían una bufanda azul. «Eres Valeria», murmuró al verme. «Sabía que volverías». Se me vino encima una oleada de lágrimas. Ella me contó, con voz pequeña pero firme, una versión de la entrega que fue distinta a la que mis padres me habían vendido. Había sido joven, sin dinero y con un marido que la golpeaba. La ofrecieron ayuda a cambio de que entregara a su hija. Le prometieron que la niña tendría educación y un futuro. Pero me dijo cosas con una mirada que se clavó para siempre. No lo hice por orgullo, dijo. Lo hice porque era lo único que me ofrecieron. Y después, cuando supe que estabas con gente que decía ser buena, pensé, por fin. Pero no me dijeron todo. Y yo, por miedo, callé. Sus manos seguían tejiendo. Nunca me pidió disculpas, porque ella no creyó haber fallado, al menos no a mí, sino a sí misma. Sin embargo, sus palabras me liberaron y me encadenaron al mismo tiempo. Liberaron la verdad de que no había sido dada por buena fortuna, sino por violencia y necesidad. Y me encadenaron a la responsabilidad de reconstruir una narrativa propia, sin las versiones complacientes de quienes me criaron. Si esto te recuerda algo, si has tenido que confrontar verdades ocultas por familia, por favor deja un comentario. Saber que existen otras historias parecidas salva. Volví a Guadalajara con la certeza de que mi lucha tenía varias aristas, no solo recuperarme de la pérdida material, sino también romper la red de silencios.
Hablé con periodistas que me escucharon con recelo, hablé con vecinos que se habían convertido en testigos y, con cuidado, empecé a tejer una versión pública. No para hacer espectáculo, sino para que otras piezas escondidas empezaran a aparecer. Fue una decisión arriesgada. Cuanto más visibilidad tenía, más se endurecían mis adversarios. Pero la visibilidad también me trajo aliados inesperados, una ex empleada de la empresa familiar que me confesó haber visto pagos sospechosos a cuentas offshore, y un contador que, al principio, tembló y después me dejó una carpeta con facturas. La ansiedad volvió en oleadas. Hubo noches en que la respiración me fallaba, en que imaginaba a mis padres riéndose en una mesa porque habían ganado una partida que yo no conocía. Hubo días en que me sentaba en la librería a contar los minutos con la precisión de un reloj roto. Pero hubo también días luminosos, en que pequeños triunfos me devolvían el sabor del aire, una llamada que confirmaba una irregularidad, un vecino dispuesto a testificar, la sensación de que la verdad tenía una paciencia feroz. La otoñez se vino con un crepúsculo de confrontaciones. Hice una demanda por nulidad de transferencia de bienes en función de los vicios de consentimiento. No quería que me devolvieran todo, no era ese mi objetivo obsesivo, sino que se reconociera que mi confianza había sido manipulada y que la narrativa que me habían impuesto debía ser cuestionada. En el juzgado, me senté frente a Ricardo y a Marisela, sus caras aparecían más delgadas, con la piel que delata los años. David me miró con una mezcla de pena y resentimiento. El juez pidió silencio. La sala olía a papel viejo y cera de pulir. Se ha de probar el vicio del consentimiento, dijo la jueza. Las firmas son válidas en tanto no se demuestre coacción. El proceso fue lento y desgastante. Nos vimos obligados a contar una vida en fragmentos, a poner bajo lupa intimidades que jamás había querido exponer. La prensa se olfateó el conflicto. Algunas voces me acorralaron: ¿cómo puedes hablar mal de quienes te criaron? Otros me apoyaron. La batalla judicial no fue mi única lucha. En la mesa de mi casa, con la luz baja, mi terapeuta me repetía que no era una víctima eterna. Y aunque esa frase me irritaba, con el tiempo entendí que dentro de la justicia legal necesitaba abrir un espacio para la justicia personal. La pieza que cambió la dinámica no fue un documento legal ni un testimonio en el juzgado, fue un pequeño sobre celeste que encontré por casualidad en un cajón de la casa cuando, con el permiso precario de la demanda, pude entrar a buscar objetos personales. Dentro había cartas, recortes de periódicos y algo que me golpeó como una verdad encendida, una carta que mi madre adoptiva le había escrito a Ricardo años atrás, antes de que yo llegara a sus vidas, con frases que dejaban entrever una conciencia calculadora. Ricardo, leía en voz baja, con la garganta cerrada. Si hacemos esto, podremos controlar la imagen. Una obra de beneficencia. Una niña a quien dar una vida. Nadie preguntará. Y si alguien pregunta, tenemos todo en regla. Mi mano tembló. Esa carta hablaba de planificación, no de rescate, de marketing moral, no de amor espontáneo. La gratitud que me exigieron fue una estrategia para sostener esa imagen pública impecable. La encontré y me encontré a mí misma en los bordes de una escena que se había construido para ser inquebrantable. Con ese hallazgo, mi equipo legal pudo demostrar la intención, la adopción, la ayuda, la cesión, todo formaba parte de un plan que buscaba aprovechar la narrativa de generosidad mientras se protegían activos. Mi demanda ganó espacio. No fue una victoria inmediata y tampoco total, pero fue un reconocimiento judicial de que había habido manipulación. No fue la restitución de todo lo que me habían quitado, pero fue el tamborileo de la posibilidad. La confrontación final fue en la sala de la casa donde solíamos celebrar cumpleaños. La mesa larga, la luz que entraba a través de cortinas pesadas, las sillas vacías que conocían nuestros nombres. Ricardo me miró con la misma mezcla de orgullo y complacencia que muestra la gente que se cree con derecho. Marisela, más fría que nunca, esperaba el veredicto como quien espera el desenlace de una ópera que conoce de memoria. David a un lado, tieso como un soldado que había elegido bando. Valeria, dijo Marisela. Todo lo que hicimos fue por la familia. ¿Esto es lo que sientes? Después de todo. No, le respondí. Lo que siento es que me usaron. Lo que siento es que mi vida fue convertida en una estrategia. No fue un clímax con gritos ni con puertas que se cierran de golpe. Fue más bien el estruendo seco de algo que se derrumba, sus justificaciones, sus silencios, su tranquilidad. No porque yo los hubiera destruido con furia, sino porque la verdad, lenta pero cierta, empezó a hacer su trabajo. Perdí a quienes pensé que serían mi familia.
No hubo reconciliaciones cálidas. Hubo, de su parte, intentos de negociación que olían a misericordia condicionada. Ellos me ofrecieron disculpas que yo sabía que no eran sinceras, y yo las rechacé porque no quería simular una paz que no existía. Elegí, entonces, el camino menos espectacular, construir mi propia casa, aunque fuera con poco. Trabajé más horas, hice trabajos temporales que me humillaban pero que me daban dinero, pedí préstamos pequeños y los pagué con esfuerzo. La transformación que vino después no fue repentina. Hubo días de llanto reticente, noches en las que el frío de la soledad me envolvía y la culpa por no haber agradecido se filtraba como un gas venenoso. Pero también hubo momentos en que me descubrí fuerte de una forma nueva, ya no consideraba la gratitud como moneda de cambio. Comprendí que ser agradecida no es sinónimo de sumisión. Gratitud, real y libre, surge cuando eliges dar sin que te lo exijan, y yo, por primera vez, empecé a regalar agradecimiento desde mi propia libertad. Recibí apoyo de amigos, de personas que ni siquiera conocía y que habían leído mi historia, y de mi madre biológica, que sin pretensiones se ofreció a ayudarme con gestiones locales. Aprendí a aceptar ayuda sin sentir que me empobrecía. El proceso judicial fue una tutoría en paciencia. Gané reconocimiento de que hubo manipulación y, con eso, la posibilidad de renegociar ciertos términos. No recuperé todo. No recuperé la casa que ahora tenían como sede social. Pero recuperé mi verdad. Si esto te está tocando el corazón, considera suscribirte para escuchar el cierre. Prometo contarlo con honestidad. Hubo una escena que guardo como una lección, en un café de la ciudad, mientras pagaba la cuenta con billetes masticados por tantas manos, vi a una joven que luchaba por cubrir el tren. Sus manos eran pequeñas, sus ojos grandes y su expresión casi idéntica a la mía a los 9 años, cuando me enseñaron a estar agradecida. Me acerqué y le pagué el tren sin palabras. Ella me miró desconcertada, intentó agradecer y yo solo dije, puedes elegir agradecer si quieres. Pero no porque alguien te lo ordenó. La sonrisa que me dio fue un mapa hacia la libertad, pequeña, pero real. En los meses posteriores encontré un equilibrio que no es calma perpetua, sino una marcha con altibajos. Empecé a trabajar en proyectos de divulgación sobre derechos y adopción, di charlas en asociaciones locales y colaboré con un grupo que ayuda a mujeres que, como mi madre biológica, han tenido que ceder lo que más amaban por sobrevivir. La herida no desapareció, simplemente dejó de definirme por completo. En una reunión casual conocí a un contador que me ofreció revisar las cuentas de una pequeña editorial independiente. Fue un trabajo sin glamour, pero me permitió volver a conectar con la lectura y la posibilidad de crear un ingreso estable sin pedir permiso a nadie. Mi departamento, aunque modesto, empezó a ser un refugio de libros, ollas que siempre huelen a sopa y plantas que, contra todo pronóstico, no mueren a mi cuidado. Aprendí a cocinar platos que antes comíamos en la casa grande con una solemnidad que ahora me parecía teatral, los sabores me recordaban la infancia pero ya no eran cadenas. Con David, la relación nunca se reparó del todo. Nos vimos un par de veces, intercambiamos palabras corteses. A veces lo vi en la distancia, entre reuniones de negocios, y no sentí odio tanto como una tristeza profunda. No todos los lazos rotos se cosen con facilidad. Aprendí a aceptarlo. La lección más clara que me dejó esta experiencia es que la gratitud no puede ser obligatoria. Cuando alguien exige agradecimiento como pago por su amabilidad, ha convertido el gesto en una mercancía. Agradecer es una elección que nace del reconocimiento, no de la deuda impuesta. Si eres adoptada, si fuiste criada por otros, o si creciste bajo la obligación de ser agradecida, merece la pena preguntarte, ¿esta gratitud me nutre o me ata? Si algo de esto te conecta, comparte tu historia en los comentarios. Estoy leyendo todo y cada palabra ayuda a construir un lugar donde no nos sintamos aislados. No quiero que mi historia suene solo a denuncia, quiero que también sea una invitación a la compasión hacia uno mismo. Reconocer que te hicieron daño no te convierte en una hija ingrata. Te convierte en alguien que reclama su derecho a existir más allá de las obligaciones impuestas. La justicia formal puede ser lenta e imperfecta, pero la justicia íntima, esa que te devuelve tu nombre sin condiciones, depende de tus pasos, de tus límites, de tus decisiones. Hoy, cuando paso por la antigua casa en Zapopan, ya no siento el peso inmediato que me colocaban encima. Veo una fachada con el polvo de los años y entro por la puerta de la memoria en la que caben tanto las risas como las traiciones. A veces pienso en Marisela y en Ricardo con compasión en lugar de deseo de venganza, gente con miedos que eligió protegerse por encima de proteger a otros. No justifico lo que hicieron, pero intento entenderlo.
Esa distancia me permite vivir sin que su sombra gobierne mi día a día. Si esta historia te ha conmovido, considera darle like y suscribirte. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. No busco indulgencia ni drama, sino compañía en el trayecto. Al final, me quedo con una enseñanza silenciosa: las manos que te levantan pueden también ser las que te empujan. Aprender a distinguir la ayuda de la manipulación es un acto de amor propio. No hay gratitud obligada que valga más que tu dignidad. Y aunque me quitaron tanto, me devolvieron, sin querer, la determinación de crear una vida que me pertenezca. Ahora, cuando alguien me dice, debes estar agradecida, sonrío y respondo, sí, agradezco lo que me enseña, pero mi vida no es pago por favor recibido. Y en esa frase cabe todo lo que aprendí: dolor, rabia, perdón y la pequeña victoria de ser dueña de mi propia palabra. Gracias por escuchar hasta aquí. Si esto te movió de alguna forma, deja un comentario, leo todo lo que la gente comparte. Aquí, entre letras y confesiones, aprendemos que la familia no siempre es un nombre, es lo que elegimos cuidar.